¿Jesús visitó realmente las Américas? Esta pregunta, tan antigua como controvertida, ha despertado la curiosidad de miles de creyentes, investigadores y escépticos. A lo largo de la historia se han tejido relatos y teorías que hablan de la posibilidad de que, después de la resurrección, Cristo haya cruzado mares y montañas para aparecer en tierras lejanas, trayendo su mensaje de paz y salvación a pueblos que jamás habían escuchado su nombre. Lo interesante es que la Biblia, que siempre nos ofrece detalles precisos sobre muchos momentos de su vida, guarda silencio en ciertos períodos y deja un espacio abierto para el misterio. Ese silencio es lo que alimenta las preguntas. ¿Qué ocurrió en los años no narrados de su existencia? ¿A dónde fue Jesús durante ese tiempo de silencio en los textos sagrados? Lo cierto es que existen múltiples culturas indígenas en América que transmitieron de generación en generación la historia de un hombre vestido de blanco, con cabello y barba, que enseñaba sobre el amor, la bondad y la paz. En relatos que provienen de México, de la región andina y de otros pueblos originarios, aparece esta figura luminosa que transformaba a las comunidades con su sabiduría. ¿Se trata de un mito, de la llegada de un misionero extranjero o realmente de una manifestación de Cristo? La sola posibilidad de que Jesús haya caminado por estas tierras despierta una profunda emoción en quienes creen que el Hijo de Dios pudo haber extendido su obra mucho más allá de lo que los evangelios cuentan. Si este tema ya despertó tu curiosidad, suscríbete para no perder las próximas revelaciones que seguiremos explorando, porque cada semana traemos misterios que desafían lo que creemos conocer. Imaginemos por un momento la escena. Comunidades que jamás habían tenido contacto con Jerusalén reciben la visita de un hombre extraordinario, alguien que no venía a conquistar ni a dominar, sino a enseñar un mensaje de vida eterna. ¿Podría ser casualidad que tantas tradiciones indígenas coincidan en la descripción de esta figura? Para algunos, esto es prueba suficiente de que Cristo se reveló a distintos pueblos más allá del Oriente Medio. Para otros, es simplemente un eco de la necesidad humana de esperar siempre a un Redentor, un héroe espiritual que traiga esperanza en medio de las dificultades. Lo cierto es que la pregunta permanece abierta y es precisamente esa incertidumbre lo que convierte este tema en uno de los más fascinantes de toda la teología alternativa. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Queremos conocerte y así también sabremos hasta dónde llega esta comunidad que busca respuestas. El silencio de los textos bíblicos se convierte entonces en un terreno fértil para teorías, investigaciones y también para la fe. Muchos han intentado llenar esos vacíos con explicaciones, algunos desde la arqueología, otros desde la tradición oral, otros desde revelaciones espirituales modernas. Lo que une a todos es esa profunda necesidad de entender el alcance del ministerio de Jesús y su impacto en la humanidad. Cuando se exploran estos relatos, uno descubre que no solo en América existieron historias similares, sino también en Asia y en otras partes del mundo, donde se habla de hombres sabios que llegaron a predicar un mensaje de amor. Esto nos lleva a pensar que tal vez la figura de Cristo es mucho más universal de lo que hemos imaginado, y que su obra no estuvo limitada a una geografía concreta. La Biblia, nuestro libro sagrado, relata la vida de Jesús con detalles sobre su nacimiento, su infancia temprana, algunos episodios en su juventud y de manera más extensa sus últimos 3 años de ministerio público. Sin embargo, existen largos periodos de silencio que han intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. Entre los 12 años, cuando se lo encuentra en el templo discutiendo con los maestros de la ley, y los 30, cuando aparece en el Jordán para ser bautizado por Juan, hay casi 2 décadas de las que no sabemos nada. Más aún, después de la resurrección, los evangelios nos hablan de algunas apariciones a sus discípulos, pero no detallan de manera exhaustiva qué ocurrió en cada día de ese período glorioso. Esos vacíos se transforman en una puerta abierta para conjeturas y leyendas que apuntan a viajes secretos, misiones ocultas y encuentros en tierras lejanas.
En la tradición cristiana clásica, Jesús permaneció en Jerusalén y ascendió al cielo frente a sus discípulos. No obstante, otras corrientes sostienen que pudo haber continuado su obra en distintos lugares antes de esa ascensión definitiva. Si la Biblia calla, no necesariamente significa que no sucedió algo, simplemente puede significar que no todo fue registrado. La historia de la humanidad está llena de episodios perdidos, de documentos que se extraviaron, de testimonios que nunca llegaron a escribirse. ¿Por qué no pensar que algo semejante ocurrió con la vida de Jesús? Ese silencio no solo alimenta la fe, también impulsa la imaginación y la investigación. Algunos estudiosos han intentado conectar esos vacíos con documentos apócrifos, libros que no entraron en el canon bíblico y que mencionan viajes y enseñanzas de Cristo en regiones inesperadas. Otros miran a las tradiciones indígenas de América y encuentran allí la huella de un hombre que vino a predicar un mensaje celestial. Lo que es indudable es que la ausencia de información oficial provoca un deseo aún mayor de descubrir. ¿Qué opinas? Es posible que los evangelios no nos cuenten toda la historia. Déjalo en los comentarios y así podremos abrir un diálogo con todos los que buscan respuestas. Por otra parte, el silencio también es una herramienta de fe. Tal vez Dios quiso que ciertas cosas permanecieran ocultas para que no nos quedáramos solo con los detalles, sino que aprendiéramos a confiar en lo esencial. Creer sin ver, confiar sin tener todas las piezas del rompecabezas, es una prueba de fe que atraviesa a todos los creyentes. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que las preguntas siguen surgiendo y que cada generación se formula las mismas dudas con renovado interés. Si valoras descubrir secretos ocultos y reflexionar sobre estos misterios que pocos se atreven a abordar, dale like a este video y únete a esta comunidad de buscadores incansables de la verdad. La posibilidad de que Jesús haya visitado lugares lejanos, incluyendo las Américas, no solo es fascinante por lo que implica a nivel teológico, sino también porque cambia la manera en que entendemos la universalidad del mensaje cristiano. No se trataría de una fe limitada a un pueblo o a una región, sino de un mensaje que cruzó océanos y montañas para alcanzar a toda la humanidad. Esa idea, aunque no esté claramente registrada en los evangelios canónicos, resuena con la promesa de que el evangelio sería llevado hasta los confines de la tierra. Y aunque los apóstoles fueron los grandes encargados de esa misión, la pregunta queda en el aire. ¿Y si el mismo Jesús adelantó ese camino? En distintas regiones del continente americano, mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, existían relatos transmitidos de generación en generación que hablaban de un ser extraordinario. Algunos pueblos lo describían como un hombre vestido de blanco, de aspecto diferente al suyo, con barba y cabellos claros, que enseñaba sobre el amor, la paz y la compasión. Lo llamaban con diferentes nombres, pero siempre coincidían en que su presencia transformaba la vida de las comunidades. Entre los aztecas, por ejemplo, se hablaba de Quetzalcóatl, un dios hombre de aspecto barbudo que había venido a traer sabiduría. En los Andes se transmitían historias de un hombre del sol que predicaba la bondad y que, tras dejar su enseñanza, prometía regresar. Estas leyendas, aunque interpretadas desde la cosmovisión propia de cada cultura, guardan similitudes sorprendentes con la imagen que tenemos de Jesús. La coincidencia de tantos relatos hace que la pregunta se haga inevitable. ¿Es posible que esas culturas, sin contacto entre sí, inventaran un personaje con características tan similares? Para algunos investigadores, esto es simplemente una manifestación de la universalidad del anhelo humano por un redentor. Todas las civilizaciones crean figuras de luz que traen orden y esperanza. Sin embargo, para los creyentes que buscan señales de la presencia de Cristo más allá de Palestina, estos relatos son pruebas poderosas de que el Hijo de Dios sí visitó América en tiempos antiguos. Es en esa intersección entre mito, fe e historia donde encontramos un terreno fértil para la reflexión. Lo que resulta más fascinante es que muchos de esos pueblos esperaban un regreso.
La idea de un visitante divino que prometió volver resuena fuertemente con la promesa cristiana del retorno de Cristo. De hecho, hay crónicas de los primeros misioneros españoles que cuentan cómo algunos pueblos no se sorprendieron al escuchar las historias del Evangelio, porque ya tenían en su tradición la memoria de un ser semejante. La predicación, en ese sentido, fue recibida como una confirmación de algo que ya estaba sembrado en su memoria colectiva. ¿Crees que esas leyendas realmente hablan de Jesús? Escríbelo abajo, porque tu opinión puede enriquecer este debate que trasciende culturas y religiones. Este tema es tan profundo que merece ser compartido, así que piensa en alguien cercano que ame investigar misterios bíblicos y envíale este video para que juntos puedan analizar estas sorprendentes coincidencias. El hecho de que estas tradiciones sobrevivieran durante siglos, a pesar de guerras, migraciones y cambios culturales, nos habla de lo importante que fue ese recuerdo para las comunidades. Algo tan grande como para permanecer vivo, incluso cuando tantas otras cosas se olvidaron. Algunos arqueólogos y antropólogos sostienen que se trata de símbolos adaptados a la cosmovisión de cada pueblo, pero quienes creen en la visita de Cristo a América ven en ello un testimonio silencioso de un acontecimiento que no pudo ser borrado. Al final, más allá de la interpretación que cada uno elija, el misterio permanece, alimentando la curiosidad de generaciones enteras. Si hay un texto que sostiene de manera explícita la idea de que Jesús visitó las Américas, ese es el Libro de Mormón. Según esta obra sagrada para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, después de su resurrección y ascensión en Jerusalén, Cristo se apareció en el continente americano para enseñar a los descendientes de un pueblo que había emigrado desde Israel siglos atrás. El relato describe escenas en las que Jesús desciende del cielo, se manifiesta ante multitudes, bendice a los niños, establece su iglesia y predica un mensaje idéntico al que conocemos en los evangelios. Para millones de creyentes en todo el mundo, esta es una verdad incuestionable y constituye la base de su fe. La narración del Libro de Mormón es detallada. Habla de cómo Cristo sanaba a los enfermos, oraba con fervor, partía el pan y enseñaba sobre la unidad. Describe con gran solemnidad cómo la multitud, al verlo, caía de rodillas y exclamaba de alegría. Los fieles mormones consideran que este libro es una segunda confirmación del Evangelio, un testimonio paralelo que demuestra que Jesús no se limitó a un solo pueblo, sino que buscó a sus ovejas en otros lugares del mundo. Esta idea, por supuesto, ha sido motivo de gran controversia. Para las iglesias tradicionales, el Libro de Mormón no tiene fundamento histórico ni teológico y se lo considera una invención del siglo XIX. Los historiadores cuestionan la falta de pruebas arqueológicas que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, más allá de las discusiones académicas, lo cierto es que esta obra ha cambiado la vida de millones de personas y ha expandido la creencia en un Cristo universal que no se limitó a Israel, sino que cruzó fronteras invisibles para llegar a todos. ¿Te gustaría que hagamos un video completo solo sobre el Libro de Mormón? Coméntalo, porque tu sugerencia nos ayudará a profundizar en este tema fascinante que todavía genera debates apasionados. Mientras tanto, activa la campanita para recibir las próximas investigaciones, porque lo que viene a continuación son revelaciones que te harán mirar la historia con otros ojos. Lo interesante es que incluso fuera del mormonismo, la idea de que Jesús pudo haber visitado América ha influido en la forma en que muchos interpretan las antiguas tradiciones. Hay quienes no aceptan el Libro de Mormón como revelación divina, pero lo ven como un eco de una verdad que ya estaba presente en los relatos indígenas. Otros, en cambio, creen que todo es una construcción mitológica que refleja la necesidad humana de justificar sus creencias. Sea cual sea la postura, no se puede negar que este tema despierta pasión y curiosidad en igual medida. El misterio sigue abierto. Ni la arqueología ni la historia han podido confirmarlo, pero la fe de millones sostiene que aquel hombre vestido de blanco que apareció en América después de la resurrección
fue realmente Jesús de Nazaret. Al final, cada persona debe decidir si acepta este testimonio como una verdad espiritual o lo interpreta como un mito lleno de simbolismo. Y es justamente esa decisión la que convierte este tema en uno de los más debatidos y cautivadores de la historia religiosa moderna. Entre todos los relatos modernos de encuentros con lo divino, uno de los más impresionantes es el de William Branham, un hombre humilde de origen sencillo en los Estados Unidos que llegó a ser considerado por muchos como un profeta del siglo XX. Sus seguidores aseguran que su vida estuvo marcada por señales sobrenaturales desde la infancia, pero fue un acontecimiento en particular el que lo convirtió en una figura de asombro y controversia. El día en que, al atardecer, subió a una montaña y experimentó algo que sus seguidores describen como un arrebatamiento a las nubes. Según los testimonios, Branham fue rodeado por una luz resplandeciente mientras el sol se ocultaba en el horizonte, y en ese instante su cuerpo pareció perder peso, como si fuera levantado del suelo, y una nube brillante lo envolvió. Cuando descendió, la gente que lo esperaba abajo relató que su rostro estaba transformado y que de su presencia emanaba una fuerza espiritual indescriptible. Para muchos, ese fue el momento en que Dios mismo lo llenó de poder para predicar la verdad con autoridad divina. La experiencia quedó grabada como un testimonio de que no solo en tiempos bíblicos ocurrían estas manifestaciones, sino también en la era moderna. Quienes lo acompañaban aseguraron que nunca habían visto algo semejante y que desde ese día Branham predicó con una convicción y un poder que iban más allá de la capacidad humana. Si nunca habías escuchado esta historia de William Branham, comenta primera vez para que sepamos cuántos descubren hoy un relato que pocos se atreven a contar. El simbolismo de esta experiencia conecta directamente con los grandes momentos de la Biblia, cuando Moisés subió al monte Sinaí y descendió con el rostro resplandeciente, o cuando Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos en la montaña. Branham, según sus seguidores, fue llevado a esa dimensión celestial para recibir confirmación de que su misión estaba respaldada por Dios. Esta escena del arrebatamiento al atardecer quedó tan marcada que se convirtió en un eje central de su ministerio. Sus sermones posteriores estaban impregnados de una certeza inquebrantable y muchos testificaban que en sus reuniones ocurrían milagros de sanidad, palabras de revelación y un poder espiritual que conmovía hasta a los más incrédulos. Apoya este contenido dejando tu like. Nos ayuda a seguir trayendo revelaciones que han sido silenciadas por décadas y que hoy podemos analizar juntos con libertad. Lo más impactante es que las fotografías tomadas en algunas de sus reuniones muestran una luz misteriosa sobre su cabeza, que sus seguidores interpretan como la misma nube que lo envolvió aquella vez en la montaña. Incluso hay estudios de expertos que intentaron explicar estas imágenes, pero nunca lograron una respuesta definitiva. Para unos era un truco de la luz, para otros era una confirmación visual de la presencia divina. Lo cierto es que la historia de Branham sigue siendo un testimonio vivo de que Dios puede manifestarse en cualquier tiempo y lugar, recordándonos que el cielo no está cerrado y que lo sobrenatural puede irrumpir en la vida cotidiana de maneras inesperadas. La figura de William Branham se volvió aún más polémica con el paso del tiempo, porque no se limitó a ser un predicador carismático, sino que fue considerado por muchos como un verdadero profeta moderno. Sus sermones hablaban de revelaciones celestiales, de la cercanía del fin de los tiempos y de la necesidad de volver a una fe genuina, sin añadiduras humanas. Branham se presentaba como un mensajero levantado por Dios para recordar a la humanidad que las Escrituras todavía tienen poder y que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo llamaban el Elías de la era moderna, y sus seguidores veían en él un cumplimiento de las profecías de Malaquías sobre un mensajero que vendría antes del gran día del Señor. Durante sus campañas de sanidad, miles de personas se reunían en carpas y auditorios para escuchar su predicación. Testimonios de sanaciones milagrosas se multiplicaban,
ciegos que recobraban la vista, cojos que caminaban, enfermos terminales que salían de sus camas con nueva vida. Branham aseguraba que no era él quien hacía esas obras, sino Dios mismo, manifestándose a través de su obediencia. Sus reuniones atraían tanto a los humildes como a los estudiosos, porque en cada palabra transmitía una autoridad que parecía no pertenecer a este mundo. Para quienes lo escuchaban no había duda. Estaba frente a un hombre apartado por Dios con un propósito especial. Pero como siempre ocurre, la grandeza viene acompañada de polémica. Sus mensajes directos contra la corrupción de las iglesias institucionalizadas le ganaron muchos enemigos, y su figura fue criticada con dureza. Algunos lo acusaban de fanatismo, otros de inventar milagros, y hubo quienes lo catalogaron como un falso profeta. Sin embargo, sus seguidores permanecieron firmes, convencidos de que Branham fue un instrumento divino. Lo comparaban con profetas bíblicos como Elías o Jeremías, hombres rechazados en su tiempo, pero que hablaban con la voz de Dios. ¿Crees que Branham fue un profeta verdadero? Deja tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue vivo y cada aporte enriquece la reflexión sobre cómo Dios se manifiesta en cada época. La vigencia de su mensaje radica en que, más allá de las polémicas, Branham recordó al mundo que lo sobrenatural no es una historia antigua, sino una realidad presente. Sus visiones y profecías apuntaban a que el mundo se preparara para tiempos difíciles, pero también a que la fe no muriera en los corazones. En muchos países, hasta el día de hoy, existen iglesias y comunidades que siguen sus enseñanzas, y millones creen que fue el mensajero escogido para traer una última advertencia antes del retorno de Cristo. Comparte este video en tus grupos de fe y ayuda a que más personas conozcan estas historias que han sido ocultadas o distorsionadas, porque lo que descubrimos aquí puede cambiar la manera en que muchos entienden la obra de Dios en el mundo moderno. En definitiva, William Branham se convirtió en un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre los relatos bíblicos de visitaciones divinas y la experiencia de un hombre del siglo XX que se atrevió a decir que Dios todavía habla. Para quienes creen en la visita de Jesús a las Américas, Branham representa la confirmación de que el cielo no está distante, sino que sigue derramando luz sobre la humanidad. Su vida, con todo lo que despertó, nos recuerda que el misterio de lo divino nunca se limita a los libros antiguos, sino que puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Y quizá esa sea la lección más importante. La historia de Jesús en las Américas y la historia de Branham en la montaña son dos reflejos de la misma verdad eterna, que Dios sigue presente, llamando a quienes quieren escuchar. Cuando unimos todas estas piezas, desde las leyendas indígenas que hablaban de un hombre vestido de blanco, hasta el relato del Libro de Mormón y las experiencias sobrenaturales de William Branham, surge un hilo conductor que parece señalar hacia un mismo punto: la idea de que Dios nunca ha dejado de visitar a la humanidad. No se trata únicamente de historias separadas en distintos tiempos y lugares, sino de manifestaciones que tienen un denominador común: la luz divina que se hace presente para recordar que el cielo sigue abierto. Para algunos, estas conexiones son coincidencias. Para otros, son señales inequívocas de que el Espíritu de Dios sigue guiando a la humanidad con intervenciones directas en momentos cruciales de la historia. La visita de Jesús a las Américas, de ser cierta, habría transformado la fe de comunidades enteras siglos antes de que llegaran los primeros misioneros europeos. Las apariciones modernas de Branham refuerzan esa misma idea, como si Dios quisiera confirmar que los relatos antiguos no son mitos, sino parte de una cadena continua de visitaciones. En ambos casos, el mensaje central no es diferente: arrepentimiento, esperanza, fe y la promesa de un futuro donde la justicia divina prevalezca. Lo que cambia son los escenarios y las culturas que reciben ese mensaje, pero la esencia permanece. Para quienes buscan la verdad, estas historias no pueden ser ignoradas. Cada relato, aunque distinto,
parece encajar en un plan mayor donde Dios se revela de formas inesperadas para quienes están dispuestos a escuchar. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Jesús habría de aparecer en América después de la resurrección? La respuesta, según algunos creyentes, es simple, porque su amor no se limitó a un pueblo ni a una nación, sino que se extendió a toda la humanidad. En esa misma lógica, Dios podría usar a hombres como Branham para recordarnos en tiempos modernos que su obra no terminó en los evangelios, sino que sigue escribiéndose en las vidas de quienes creen. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Dios sigue hablando. Queremos ver cuántos comparten la certeza de que lo sobrenatural no se extinguió con el pasado, sino que continúa manifestándose hoy. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo misterios que pocos se atreven a contar, porque cada semana traemos revelaciones que pueden cambiar tu manera de entender la historia de la fe. Lo fascinante es que este tema no solo invita a creer o dudar, sino también a reflexionar sobre el propósito de estas manifestaciones. ¿Qué intenta decirnos Dios con ellas? ¿Por qué se revela en lugares lejanos y a personas aparentemente comunes? Tal vez la respuesta esté en la necesidad de recordarnos que lo divino no pertenece a una élite, ni se limita a templos de piedra, sino que puede irrumpir en cualquier lugar, desde una aldea indígena hasta una montaña solitaria al atardecer. Cada aparición, cada señal, es un recordatorio de que el cielo sigue cerca y de que todavía hay misterios que la ciencia y la historia no logran explicar. Al llegar al final de este recorrido, nos encontramos con una conclusión inevitable. El misterio permanece abierto. No podemos afirmar con pruebas irrefutables que Jesús caminó por las tierras americanas después de su resurrección, pero tampoco podemos negar la fuerza de las tradiciones que lo mencionan, la fe de millones que creen en esa posibilidad y la continuidad de experiencias sobrenaturales, como las de William Branham, que parecen confirmar que Dios nunca dejó de hablar. La historia de la humanidad está llena de vacíos, y tal vez esos vacíos sean la manera en que el cielo nos invita a buscar más allá de lo evidente. Cada relato, desde los pueblos indígenas que esperaban el regreso de un ser de luz, hasta las visiones modernas en el siglo XX, nos muestra un mismo patrón. La humanidad siempre ha sentido la presencia de un visitante divino que transforma, guía y deja una huella imborrable. Que lo llamemos Jesús, el Cristo resucitado, el profeta Branham como mensajero moderno, o simplemente el Dios que se manifiesta en diferentes tiempos, todos apuntan a una certeza: lo eterno sigue tocando lo humano. La decisión final recae en cada uno. Algunos verán en estos relatos un cúmulo de mitos y coincidencias culturales. Otros verán la evidencia de un plan divino que se despliega a lo largo de la historia. Lo importante es no cerrar el corazón a la posibilidad de que lo divino aún esté obrando entre nosotros, de que la voz de Dios todavía pueda ser escuchada en medio de un mundo que parece haberla olvidado. Esa reflexión personal es lo que realmente hace poderoso este tema, porque no se trata solo de historia, sino de fe viva que puede transformar la manera en que miramos la vida. ¿Crees que Jesús realmente visitó las Américas? Queremos leer tu respuesta en los comentarios, porque tu voz forma parte de este diálogo que nos une más allá de fronteras. Suscríbete ahora y comenta qué otro misterio bíblico quieres que investiguemos en los próximos videos, porque lo que viene será aún más sorprendente y no querrás perdértelo. Al final, no importa si hablamos de relatos antiguos o de experiencias modernas, lo que permanece es el mismo anhelo humano de estar cerca de Dios. Y ese anhelo, tarde o temprano, siempre recibe respuesta. Tal vez en una nube brillante sobre una montaña, tal vez en las palabras de un profeta, tal vez en una visita inesperada a un pueblo que jamás había escuchado su nombre. Lo cierto es que la historia de Jesús y de los mensajeros que han venido después sigue viva, invitándonos a creer, a esperar y a mantener los ojos abiertos, porque el cielo aún tiene mucho que revelarnos.